Hola, soy Arturo Torres. Esta es mi entrevista hacia los abuelos. La entrevista se la realicé a mi abuela paterna llamada María Concepción Miranda y espero les guste. Nos va a relatar un poco sobre lo que ha vivido a través de los años, sobre el México antiguo, sobre cómo ve las generaciones futuras. Espero la disfruten. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te voy a hacer una entrevista sobre la brecha generacional y quiero que me contestes las preguntas porque es para una materia que se llama Relaciones Humanas y va enfocada a la encuesta a saber pues cómo era tu vida de joven, cómo era el México donde vivías, cómo eran tus padres y la educación que recibiste y cómo ves a las generaciones futuras. ¿Sí? ¿Lista? Bueno, ¿cómo eras de joven en el México de tu época? Como era de joven, pues iba a la escuela, estaba yo contenta en mi medio familiar, con mis papás, mis hermanos, y pues normal, salir los domingos a pasear, ir a la escuela, desde el kinder, la primaria, secundaria, la prepa y la profesional. Ok. ¿Cómo era la Ciudad de México antes cuando tú eras niña o joven? Descríbeme la Ciudad de México, incluyendo, pues ya sabes, pues tu entorno, o sea, Zócalo, todo eso, ¿cómo era? Pues la Ciudad de México era más segura, y salíamos a los parques como en Tlatelolco, salíamos al Zócalo y ahí caminábamos y era seguro, o íbamos a las ferias de las colonias, y paseos, íbamos a Chapultepec, o íbamos también a La Marquesa y a Huastepec, a muchos lugares que íbamos. Sí, era diferente a como así. Era diferente a como hoy. Ahora hay inseguridad y pues tienes que andarte cuidando de que los rateros y de muchas cosas. ¿Cómo era el entorno donde tú vivías? O sea, en tu casa, ahí donde vivías tú, ¿cómo era el entorno? Pues el entorno era una casa con la familia y cada quien su recámara. Mis papás, mis hermanos, fuimos 7 hermanos, de los cuales nomás vivimos 3. Y pues familiar. ¿Cómo te educaron tus papás? ¿Cuáles eran los principios, valores que ellos te inculcaron a través de los años cuando eras niña o joven? Pues me educaron, eh, me mandaron a la escuela, en la casa me enseñaron a ayudarle a mi mamá. Ella no nos obligaba a nada, pero uno le ayudaba pues a poner lo básico, a poner la mesa, y íbamos a la misa, y los domingos pues salíamos a pasear, y nunca me dijeron una mala palabra, ni me pegaron. O sea, la iniciativa que tú tomabas en cuanto a las actividades, o sea, era por tu cuenta lo que tú Sí, hacías. yo Ok. hacía por mi cuenta las cosas, no me decía mi mamá tienes que hacer esto, no, yo lo hacía por mi cuenta y me gustaba hacer pues arroz con leche cuando ya estaba yo como en 6º año, y la sopa y cosas así me gustaban. ¿Cómo crees que podríamos acercarnos a entender de dónde venimos? O sea, de nuestro origen como mexicanos. ¿Cómo crees que podemos acercarnos a entender? Pues entendemos, nuestros papás nos platican acerca de su familia, de ellos, de sus papás, y también el conocimiento que adquieres en la escuela. ¿Qué más? O sea, de acuerdo a tu experiencia como mujer y como mexicana, ¿cómo crees que podemos entender? ¿Qué más? A ver, ¿cómo?
entender, o sea, de dónde venimos, o sea, nuestro origen, nuestras generaciones, cómo podemos entender. Pues mira, yo, mi mamá mexicana, mi papá también, su papá de mi mamá era de Puebla, la mamá de mi mamá no la conocí porque mi mamá quedó huérfana creo que a los 12 años. De parte de mi papá, su mamá, mi abuelita Mariana, pues sí la conocí yo como cuando estaba yo en 5º año, pero también falleció y ella fue partera, estudió en CEU, a la iglesia. Un domingo nos llevaba a mí y a otra prima que andaba de visita ahí por la casa. ¿Así? Esa es toda la historia. ¿Cuál crees que es la herencia cultural que nos deja nuestro país? Nuestro país, la herencia cultural, pues es que si tú quieres ser algo tienes que estudiar, después trabajar y ser un buen ciudadano honrado, porque de otro modo no vas a llegar a hacer nada bueno. ¿Y cuál crees que es la herencia cultural que nos dejas tú como, en este caso mi abuela paterna, a mí y a mis nietos, a mis hijos, a través de las generaciones? ¿Cuál crees que sería como tu herencia? Pues la herencia es que siempre esté unida a la familia, que los lleves a la escuela, que les des buenos ejemplos y a través de la vida cotidiana tú vas viendo el comportamiento. Muy trabajadores mis papás y mis abuelos también, y pues yo me dieron educación y fui profesionista, estudié trabajo social en la Facultad de Derecho en CEU. Sí. Mi última pregunta es creo que la más importante. ¿Cuál crees que es el futuro de las nuevas generaciones y cómo percibes ese futuro? Pues es que no se deben de perder los valores, deben los papás y nosotros los abuelos debemos de seguir fomentándoles que sean educados, que sean honestos, que cumplan con sus obligaciones de querer ir a la escuela, hacer sus tareas, de que ellos pues, se tienen que cuidar, tienen que bañarse, tienen que lavarse los dientes, tienen que ver por ellos desde ese principio y después ir a su escuela, tener sus compañeros, ser respetuosos y entender y obedecer a sus maestros y a sus papás, porque no nada más en la escuela, sino en la casa también deben de educarse conforme a lo que sus papás les van enseñando. ¿Y tú crees que todos esos valores, de toda esa forma, pues sí, de actuar que viene siendo inculcada a través de las generaciones, crees que esta generación, valga la redundancia, se está perdiendo esos valores y eso? ¿Crees que en estas generaciones ya no es visible ese tipo de valores que se inculcaron? ¿O todavía como que lo ves practicado? Sí, todavía lo practican, aunque se han perdido un poco porque los papás tienen que trabajar y no tienen mucho tiempo completo de estar con sus hijos, pero sí ven por ellos y se preocupan porque vayan a la escuela, porque tengan sus uniformes, sus útiles, sus alimentos, y por llevarlos también a distraerse, a que tengan vida social con sus compañeros de la escuela, ya sea sus fiestas de cumpleaños o reuniones, y también con sus papás que salgan a pasear. Muchas gracias. Ahora que ya vieron la entrevista, ¿qué piensan sobre la brecha generacional teniendo en cuenta la perspectiva de este individuo? Espero
les haya gustado. Gracias.